Hola, con motivo del Día Mundial contra el Cáncer, es necesario llamar a la reflexión sobre esa enfermedad, dado que es una enfermedad que hoy en día nos puede tocar a todos. Es decir, el cáncer no distingue ni de edad, ni de género, ni en ninguno de sus contextos. Por eso, en este día tan importante, igual que otras enfermedades que lo son, yo llamaría a la reflexión en el sentido de ver el impacto emocional que causa un diagnóstico como tal. Porque normalmente todos conocemos la palabra cáncer o la asociamos a unos determinados efectos o circunstancias. Normalmente no decimos cáncer, normalmente decimos tumor, bulto. Intentamos suavizar la palabra para que genere menor impacto. Yo sobre todo me quiero enfocar en ese impacto que genera en el diagnóstico. Es decir, cuando a una persona llega a una consulta, cuando a una persona le comienzan a hacer pruebas y hay una sospecha, ahí aparece el miedo. El miedo a que desaparezca mi salud, el miedo a unos efectos, el miedo a unos tratamientos y sobre todo el miedo que tenemos todos a perder la vida como tal. Cuando comienzan las pruebas ya estamos anticipando, pero el peor de los casos se da en esa consulta, en ese primer diagnóstico, porque a ti te pueden diagnosticar un cáncer como tal, ninguno de ellos es igual, porque todo tiene su nombre y sus apellidos, y depende de cómo sea su nombre y sus apellidos, será el tratamiento. ¿Por qué tenemos miedo? Porque cada tipología evoluciona de una manera. ¿Qué sucede en este momento? Pues aparece un duelo. ¿Qué significa la palabra duelo en este caso? Que nos quedamos totalmente bloqueados. Es decir, cuando esa persona llega a consulta y le hacen ese diagnóstico, tanto la persona en sí como la familia, en ese momento no se lo cree. Es como, ¿de verdad las pruebas dicen eso? ¿De verdad me está sucediendo? No necesitamos contrastar más pruebas. Tardamos un tiempo en asimilar este diagnóstico, sobre todo el miedo, la preocupación, la incertidumbre. Conforme van pasando los días, conforme vamos intentando pensar cómo va a ser nuestra posible evolución, intentamos aceptar. ¿Cómo lo intentamos aceptar? Muchas veces diciendo lo que sucede, intentar expresarlo. Seguro que os ha pasado alguna vez cuando os pasa algo grave o tenéis un problema que no lo podéis expresar, que os emocionáis, que os bloqueáis. Pues aquí es igual, porque lo que nos bloquea es el miedo al no saber. Lo más importante en este proceso, yo creo, sobre todo desde el punto de vista profesional y personal, es esa aceptación en ese proceso, porque cuando hay una pequeña aceptación, aunque muy difícil sea, nos adherimos al tratamiento. Buscamos los tratamientos y cuando hay una adherencia a ese tratamiento puede haber una mejor evolución. Una mejor evolución no quiere decir que el cáncer remita, quiere decir que puede ser que tenga menos secuelas o haya un mejor pronóstico, ¿vale? Dentro de esta aceptación y estos tratamientos vamos a pasar por muchos obstáculos, por muchas situaciones y yo creo que siempre debe haber un acompañamiento en estas personas diagnosticadas, no solo en la persona principal, sino en la familia. Acompañamiento emocional, que expresen sus miedos, sus preocupaciones, que puedan expresar, que se sientan escuchadas. Y sobre todo, que los profesionales que los tratamos tengamos tacto en dar las noticias, porque un profesional, un especialista, suele dar este tipo de noticias, lo normalizamos por desgracia, y entonces la persona que lo recibe necesita empatía, necesitamos información, necesitamos tranquilidad. Tenemos que tener en cuenta que cuando empezamos los diagnósticos, cuando empezamos ese tratamiento, son muy distintos y hay muchos efectos secundarios. El que más nos encontramos es esa pérdida de pelo, ese deterioro físico. Y ahí viene otro proceso de aceptación, mi cambio, ¿vale? Esos efectos secundarios que padezco, no solo es el cáncer lo que trato, sino que los tratamientos también tienen efectos, que de todas las personas que lo pasan lo comentan, lo dicen, que en ese proceso hay muchos sentimientos que son muy difíciles de explicar. Por eso siempre invito a que haya un acompañamiento y que se pida ayuda. Otra de las cosas que nos va a suceder en todo este tiempo, nos aceptamos, vamos con los tratamientos, es que cuando una persona ha pasado por un cáncer, por esta enfermedad, siempre va a estar el miedo. ¿Por qué? Porque ella siempre va a tener sus seguimientos, cada seguimiento va a tener a X meses unas pruebas y ese miedo yo creo que nunca desaparece. El miedo a volverlo a pasar, el miedo a un nuevo diagnóstico, siempre va a estar ahí. A mí normalmente me lo transmiten en consulta las personas que lo han pasado, que el miedo siempre está presente, más que nada porque se pasa muy mal. Se pasa muy mal porque la preocupación, el no saber qué va a suceder, siempre está presente. Y por eso en cada revisión, antes de ella, anticipamos ese posible diagnóstico. Por desgracia hay veces que ese diagnóstico puede llegar de segundas o puede volver a aparecer. Pero por suerte es verdad que cada vez tenemos tratamientos más avanzados, tratamientos que permiten una mejor calidad de vida, aunque en todos los casos no pueda ser. Por eso quiero que la gente reflexione
sobre todo por el impacto emocional, no solo el impacto emocional, sino a nivel laboral, familiar que esto produce en la persona que lo padece y en el entorno familiar, porque el miedo, como me decía muchas veces un paciente, es libre y todos recogemos el que queremos, solo que luego razonarlo y gestionarlo cuesta mucho más. Vamos a invitar al acompañamiento, sobre todo a los profesionales que tengan empatía, cercanía a la hora de transmitir las noticias, a dar información, tanto a la persona que lo padece como a las familias, y sobre todo prestar la atención humana que se merecen estas personas, porque no solo hay un especialista, va a haber auxiliares, va a haber enfermeros que lo van a tratar, y el acompañamiento cercano es muy importante. Y sobre todo a la investigación, que es una de las cosas principales que se debería fomentar y sensibilizar, porque lo que necesitamos realmente son tratamientos eficaces para que muchos de los tumores, cáncer que podamos padecer o se estén padeciendo se puedan tratar. Así que para terminar, sobre todo, os quería transmitir que dentro de este duelo, dentro de este proceso, que lo podemos caminar todos, porque lo que decía no distingue de edades, ni de personas, ni de género. Intentar siempre que podáis pedir ayuda y verbalizar lo que os sucede, sobre todo vuestro miedo, vuestra tristeza, vuestra preocupación. La enfermedad no os la va a quitar, pero sí os va a generar alivio y sobre todo también a las familias. Así que mucho ánimo a todas las personas que lo estén pasando, lo estén sufriendo y cualquier cosa, recordar que no estamos solos y que podemos pedir ayuda.